momento. Ya sin más preámbulos, ya voy a presentar el video. Ya, un momentito. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí, ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las escrituras hebreas. A través de las escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes. Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. Distintos de Dios y también Dios. Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? Al Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. Hasta el espacio de Dios. Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios?
Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí, eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia: gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. Muy bien. Esto es un resumen de lo que es la Trinidad. Y me gusta mucho lo que se habla al final. Nosotros tenemos que ser conocidos por ese Dios. Mientras la gente quiere entender a Dios, nuestra mente humana no nos permite de verdad. Por ejemplo, la triunidad, ¿cierto? Triunidad. Entonces ahí vimos un resumen de lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es Dios? Entonces, tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero
forman una unidad. Nuestra mente humana tiene dificultades en concebir esto. Solamente con la mente de Cristo en nosotros seremos capaces de entender con claridad lo que es la Trinidad. Entonces, y abro aquí un pequeño paréntesis para hablar algo respecto a la parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay unos que dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza. Los testigos de Jehová dicen que es la fuerza activa de Dios. Pero el Espíritu Santo es una persona también. Lo que caracteriza las tres personas de la Trinidad es el hecho de que son personas. Y la Biblia me dice que no debo contristar al Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo contristar a un lente, a un celular, porque estas cosas, estos objetos, no son personas, ¿ya? Pero yo puedo contristar al Espíritu Santo, mientras que hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es, como dicen los testigos de Jehová y otras sectas, el Espíritu de Dios es, según ellos, la fuerza activa de Dios. No es una fuerza activa, es una persona, ¿ya? Entonces, yo sé que para nosotros no es difícil entender la persona del Espíritu Santo o entender que Jesús, siendo hombre, es Dios a la vez, ¿cierto? Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es el mismo Dios encarnado. Y según Juan, el capítulo 1, ¿cierto? Que dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan agrega, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, es maravilloso cuando entendemos y un poco sobre la doctrina de la Trinidad. Muy bien, vamos ahí, antes de pasar al próximo video, tenemos tiempo hoy día, les voy a dar bastante tiempo para preguntas ya. Entonces, antes de pasar al próximo video, vamos a ver ahí las consideraciones que ustedes tengan. Veamos ahí si tienen alguna duda, si el video está claro, si no está, si faltó algo, si necesita agregar algo. Veamos, ahora con ustedes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Dios les bendiga a todos. Gracias. Sí, anoté unas cositas, pero mi pregunta, no es mi pregunta, sino que dijo usted, en el principio el Espíritu de Dios se movía, ¿ya? Ese es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que siempre ha estado. En ese decir, a ver, ¿cómo me explico? No sé si me explico. Porque en el principio dice usted, bueno, la leí también, en el principio el Espíritu de Dios se movía, Ajá, ¿ya? sí. En ese, es decir, ahí en ese momento era el Espíritu de Dios, el mismo Jesús y el mismo Espíritu que hoy está conmigo. Uh-huh. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu es eterno. La Biblia dice que de eternidad a eternidad tú eres Dios. Dios es eterno. Entonces, en la creación estaba la Trinidad. Ahí estaba la Trinidad. Porque, observen, si nos vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Espíritu
si nosotros creemos y leemos en la Biblia que el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo estuvo ahí en la creación, ¿cierto? El versículo 2 de Génesis, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía. Es muy interesante. Esta expresión era como que el Espíritu Santo estaba como que ahí preparando, preparando la tierra para que fuera tomando forma. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz, según el texto, la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu Santo que también tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros. Es algo maravilloso, es un milagro, esto es un milagro. Solamente Dios puede hacer esto, nadie más. ¿Ya? En el principio dice, bueno, he leído varias veces Génesis, a lo mejor no completa, pero sí le he leído. Dice, según yo, porque dice Dios, hagamos al hombre o hagamos o crear todo, pero él está con otra persona o con otros seres, no sé, Ujú. conversando. Creo yo Exacto, que ahí exacto. estaba, como dice usted, el Espíritu El de Dios Espíritu, más Jesús y más el Padre, creo exacto. yo, que ahí él, porque él, yo lo he leído, y ahí dice, hagamos al hombre, y yo le pregunté a mi pastor, ¿con quién estaba ahí Dios? ¿Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O con los ángeles? ¿O no sé? Pero yo creo que es que ellos, en mi creencia, creo, no sé si estaré equivocada, pero creo que estaba Dios, el Padre y el Hijo Ajá, cuando Dios creó al hombre. exacto. Porque ahí en este caso de la creación, cuando leemos, aquí vamos al texto rápidamente, en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Ah, no, perdón. Cuando Dios va a crear el hombre, vamos acá. Ah, capítulo 1, versículo 26, ¿cierto? Dice, entonces dijo Dios, observen, dijo Dios. Si tomamos, está hablando Elohim, nosotros vimos el concepto, dijo Dios, Elohim, hagamos, ahora es interesante que salimos de una persona y ahora entramos a tres, o no sé cuántas personas, pero entendemos que es la Trinidad, es decir, las tres personas que están en acuerdo, en armonía, y ahora hagamos al hombre a nuestra, observen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí vienen las características que iba a tener este hombre, ¿cierto? Que va a señorear en los peces, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí nosotros vemos, cuando hagamos, uh, yo no encuentro acá en primera persona, no, haré al hombre, o voy a hacer al hombre, no, hagamos. La idea es que ahí hay una perfecta armonía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una perfecta armonía. Hagamos. ¿Cierto? Ahí podemos, ahí donde dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, se puede decir que efectivamente el espíritu tiene cuerpo, puede ser, porque dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, es decir, ahí está hablando tres personas, Sí. digamos que somos tres, Ahora, pero claro, ahora, ¿qué personaje cuál de los personajes de la Trinidad eh, tomó forma humana? Tenía cuerpo,
comía, dormía, lloraba, murió y resucitó Jesús, ¿cierto? Entonces, ahora también cuando se habla este texto, este versículo, el capítulo 1, versículo 20, 26, conforme a nuestra imagen, ¿cierto? Conforme a nuestra imagen y semejanza. Vamos rápidamente a 1 de Corintios, vamos a algunos contextos. Hoy día tenemos bastante tiempo para análisis, ¿ya? 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice. 1 de Corintios 11. Acá. A ver. 11:7. Observen. ¿Por qué el varón? No, nada que ver, disculpen. Disculpen, que es otro contexto. No, disculpen. Me parece que... a ver. No, disculpen. Pero cuando habla de imagen, nosotros obviamente entendemos de esto. Por ejemplo, yo tengo ahora, en este momento, en este exacto momento, una imagen de ustedes. Yo veo a Jorge y a María Rojas, ¿cierto? Es decir, estoy hablando de algo físico. Pero si yo toco la pantalla, en este momento, digamos, acá estoy tocando la pantalla y ¿dónde está Jorge? Jorge no está sintiendo nada. Menos mal. Todavía no llegamos a tal tecnología, ¿cierto? De algo tan virtual que sea casi real. No. Cuando habla de imagen y semejanza, está hablando de características internas. Fíjense, nosotros seres humanos, estamos constituidos ¿de qué? De la parte física, ¿cierto? La parte psicológica, que es el alma, sentimientos, emociones, y algo muy especial que es espíritu. Nosotros también somos de alguna forma, una Trinidad. Increíble. A veces, yo diría que somos una Trinidad un poquito con algunos defectos, porque a veces el espíritu no está en armonía con el alma no está en armonía con el cuerpo y viceversa. Pero esto es algo que tiene que ver con imagen. Nosotros somos seres racionales, ¿cierto? Somos seres espirituales, los que hemos nacido de nuevo, somos seres espirituales, porque hablamos con Dios, oramos a Dios, podemos sentir la presencia de Dios con nosotros, sabemos incluso cuando el Espíritu Santo nos habla algo a nuestro corazón, es decir, nosotros nos comunicamos con el Señor. Al principio, nosotros vemos acá en Génesis que el hombre estaba en perfecta armonía con Dios. Era perfecta la armonía y la comunión, que lamentablemente él se cortó con la desobediencia y la consecuente salida de la presencia de Dios y todo más, el pecado, ¿cierto? Entonces, es muy interesante y algo que me llama la atención. Jesús dijo, ¿quién ve a mí? ¿Cierto? Ve al Padre. Nosotros, como hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, todos nosotros
podemos expresar a Jesucristo. Expresamos a Jesús. ¿Cómo? Hay alguien que habita en nosotros. Y esta cosa de que el Espíritu Santo habita en nosotros, para mí es algo muy profundo. Yo soy pecador, pero redimido, lavado por la sangre de Jesús. Soy una nueva criatura, ¿cierto? Y Él está en mí, está en ustedes, está en nosotros. Y de alguna forma nosotros podemos expresar a ese Dios. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Si fuéramos a hablar acá, hermanos, llevaríamos horas y horas solamente en esto. Entonces, es algo maravilloso, realmente, hermanos. Saber que Él, y Jesús dijo, Él estará con ustedes para siempre. No estamos solos. No estamos solos. Amén. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta antes de pasar después al próximo video. Tenemos tiempo, así que no se preocupen, ¿ya? Yo siempre, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos. Yo no sé si es una duda, una pregunta, un comentario, pero yo lo he escuchado muchas veces, no es nada del otro mundo. Cuando usted dice en particular, a ver, mejor voy a explicarlo al revés. Cuando yo escucho que dicen que el Espíritu Santo es una persona, yo me imagino, sin ánimo de ser repetitivo, yo me imagino una persona de carne y hueso. ¿Ya? Usted se refiere, cuando dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿usted lo entiende así? ¿Lo ha estudiado así? ¿Y usted se refiere a eso? ¿O es una manera de decir persona nomás? Mire, No, a ver, cuando, es muy interesante esta pregunta. ¿Se acuerdan cuando Tomás ahí tenía sus dudas respecto a Jesús? Porque los discípulos dijeron, el Señor ha resucitado, hemos visto a Jesús. Hay un micrófono abierto, me parece. Entonces, aquí vamos al libro de Hechos, perdón, Juan. Vamos aquí rápidamente a Juan. el pastor que vaya al micrófono. Sí, hay un micrófono abierto ahí. Gracias. Vamos aquí al Evangelio de Juan. Jesús resucitó, ¿cierto? Jesús aparece a los discípulos y en el capítulo 20, versículo 24 por adelante, vamos a adelantarnos. Versículo 26. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el caso, si vuelvo aquí, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí Jesús obviamente se manifiesta, aparece a Tomás, ¿cierto? Y bien, se acaba la duda que tenía Tomás. Es decir, esto que pasa acá derrumba la teoría, vuelvo a hablar de los testigos de Jehová, derrumba la teoría que tiene ellos
de que cuando Jesús resucitó, no fue en carne, sino que fue el Espíritu de Jesús. Y Jesús aquí muestra claramente, Jesús muestra que no era un espíritu, era Él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que espíritu no tiene carne. Carne y huesos se refieren a humanos y también a los animalitos, que también algunos, ¿no? Que hay otros animales que no tienen huesos, son invertebrados. Pero nosotros somos seres humanos, ¿cierto? Tenemos carne, tenemos piel, huesos, nervios, órganos, etc. ¿Ya? Entonces, el espíritu no se ve, ¿cierto? El espíritu no se ve. Jesús habla de manera muy clara en Juan capítulo 6, cuando habla Nicodemo, que incluso el espíritu es como el viento, es como el aire. Yo siento el aire, yo respiro, ¿cierto? Pero yo no lo veo, yo no puedo tocar el aire, ¿cierto? Lo mismo se da con el espíritu. Ahora, Jesús, siendo Dios, esto nos habla en Filipenses, el capítulo 2, Jesús siendo Dios, ¿qué hizo? Se vació de la gloria, tomó la forma humana, ¿cierto? Se despojó, según el apóstol Pablo, se despojó de su gloria y vivió como hombre entre nosotros, comió y sufrió, murió y resucitó. Entonces Jesús toma la forma de hombres, la forma humana. Y Jesús como tal, la Biblia dice, y es algo muy interesante, que todo el ojo verá a Jesús. Y es interesante que hasta los que los traspasaron van a reconocer a Jesús. Cuando Jesús se manifiesta en gloria, va a ser algo increíble, porque los incrédulos van a ver y van a reconocer, aquel es Jesús. Es por eso, y voy a terminar por acá, para pasar después al próximo video, es muy interesante que nosotros, es imposible que nosotros, los escogidos, seamos engañados por los tantos falsos cristos que están por ahí, porque nosotros sabemos quién es Jesús. Porque hay muchos dicen, yo soy el Cristo, y yo soy el gran apóstol, y yo soy eso, yo soy aquello. Hay hermanos de verdad, y fíjense que no está hablando de sectas no cristianas, estoy hablando de sectas llamadas cristianas, donde están surgiendo muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Me acuerdo hace 20 años, por ahí como 20, 21 años, yo estaba en Perú y había un líder de una secta y su líder murió. Y él decía que iba a resucitar al tercer día. Y sus seguidores así lo creyeron y no lo sepultaron. Hicieron un ataúd de vidrio y ahí lo dejaron 3 días. Y el cuerpo ya se estaba descomponiendo y ellos dijeron, no, él va a resucitar, él va a resucitar.
y la policía tuvo que intervenir para que aquel hombre, su cuerpo, fuera sepultado. Fíjense, hay muchos falsos por ahí, pero nosotros sabemos quién es Jesús. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Bien, vamos aquí así. Ya, Sí, no sé si una consulta o un comentario, ya. pero es un tema que tengo en la mente hace bastante tiempo. He estado pensando en este rato en esta palabra, no me acuerdo cuál es. ¿Se entiende o se cree que, bueno, la revelación de Dios es gradual? No es la palabra, pero es Sí, gradual por el tiempo, gradual. Sí. ¿ya? Y el tema de la Trinidad se presentó de esta manera, ¿cierto? Como una revelación al hombre gradual, ¿ya? Ujú. ¿Cuánto? Sí, Ya. pues. Dentro de esta revelación progresiva de la Trinidad, ¿usted entiende en su estudio y todo lo que usted sabe que, no sé si estará bien así, la función o el estado con el que nosotros podemos interactuar con perdón, la función o el estado con que la humanidad completa ha interactuado con la Trinidad también es progresiva? ¿A qué me refiero? Que en el Mm, antiguo tiempo tenemos al Padre, tuvimos como ser humano, como humanidad completa, tuvimos al Hijo por 33 años y hoy día estamos frente o estamos interactuando, mejor dicho, con el Espíritu Santo. ¿Ya? No quiero extenderme, no, no se preocupe. manteniendo siempre la esencia única de Dios, pero las tres personas. Ahora, hago un paréntesis. Alguien dijo hace un par de semanas atrás, estudiando, dijo, no aquí, eh, que, y aquí yo quiero que usted me lo explique, si es que yo estoy equivocado. Eh, Alguien dijo que Jesús está en el servicio, en el culto. Jesús está el domingo, que no lo dijo así, yo estoy explicándolo así. mm, Perdón. Sí dijo que Jesús está en el culto, ¿ya? Pero todos los cultos son iguales, no importa el día. sí, pues. Son para Dios y todo. Entonces Sí. esto quiere decir que Jesús está el domingo, está todos los días. Ahora yo me pregunté cuando escuché eso, la verdad es que yo a Jesús nunca lo he visto en la iglesia. Entonces ahí yo no sé Ah, qué opinar. Por eso sí. la interacción que tenemos como humanidad ante Dios en la Trinidad, tiene una palabra, pero no me acuerdo. Ah, Es por los tiempos, Dios Padre en algún momento, en estos 33 años, Dios Hijo, y cuando Cristo asciende, ¿cierto? cierto. Pentecostés, y de ahí hasta el día de hoy, hasta el último día, Espíritu Santo con nosotros. No me acuerdo cómo se llama, qué nombre tiene esto, se me olvidó. Mire, el Espíritu Santo, Jesús dijo que él iría, ¿cierto? Habló eso a los discípulos, habló en Juan reiteradas veces que él volvería al Padre. Jesús muere, ¿cierto? Resucita, pasa 40 días dando instrucciones a sus discípulos y estas instrucciones nosotros no sabemos cuáles son. Es muy interesante. No sabemos cuáles son. Es por eso, y abro un pequeño paréntesis aquí, hermanos, y perdónenme si yo me estoy alargando, es que la cosa nos lleva a todo eso. Fíjense que se me acerca una persona y me dice, yo soy apóstol. Apóstol, los apóstoles en la Biblia, ¿quiénes fueron? Los 12 más Pablo. Porque Pablo es alguien bastante especial, porque Jesús a los discípulos les reveló los misterios del reino. Y los 40 días que ellos estuvieron con Jesús, y nosotros no sabemos que Jesús estuvo hablando con ellos, bien, Jesús asciende a los cielos
10 días después, en el día de Shavuot, que es el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo en cumplimiento a lo que dijo Jesús: si yo no voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y él dijo que él estaría para siempre con nosotros, ¿cierto? Entonces, y fíjense que por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles hacían señales. Y fíjense, hermanos, yo soy muy prudente con mis palabras. Observen que ellos no hacían propaganda, no decían: bien, nosotros vamos a tener una cruzada de milagros, de sanidad, de milagros en Cesarea, vamos a estar los 12 apóstoles ahí. No, pero la Biblia dice que ellos hacían señales. Y estas señales se hacían en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, los oficiales de la iglesia, ahí tenemos a Esteban, a Felipe también, que hacían grandes señales en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos primeros cristianos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros hasta el día de hoy. Ahora, yo no puedo ser arrogante y decirles: hermanos, yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy haciendo señales, milagros, prodigios, maravillas en el nombre del Señor, aleluya. No. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque el Espíritu Santo tiene una característica. Y en eso, hermanos, vemos quién es un hombre de Dios o mujer de Dios o quién no es. Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría de él mismo. El Espíritu Santo, él nos lleva a adorar a Jesús, a creer en las maravillas de Jesús y a creer en todo lo que Jesús prometió. El Espíritu Santo simplemente ejecuta las cosas de Dios aquí en la tierra, en su iglesia y en nosotros. Entonces, ahí ahora terminando ahí y respondiendo la pregunta, ¿quién está en la iglesia durante un culto? O aquí mismo en este momento, o ahí con ustedes, ¿Jesús o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y es por eso que ahí estoy yo en medio de ustedes. Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Entonces, Él está representando a Jesús. Legítimo representante de Jesús. Es por eso que cuando Él sea removido, cuando el Espíritu Santo sea removido, ahí la cosa se va a poner fea, de verdad. Porque ahora, a través de nosotros como iglesia, nosotros estamos expresando al Espíritu Santo. Estamos expresando a Jesús. La Biblia dice: somos embajadores de Jesucristo en la tierra. Somos representantes. ¿Ya? Muy bien. Vamos al próximo video. Voy a preparar acá el próximo video. Aquí, rápidamente. Es un video cortito también, ¿ya? Es un video corto. Voy a apagar mi micrófono por ahora para que no haya ninguna interferencia de sonido. Voy a compartir
pantalla. La Trinidad normalmente no se discute dentro de los atributos de Dios, sino dentro del estudio de la esencia de Dios. Pero los temas son tan estrechamente relacionados que pensé que sería bueno pensar en cómo los atributos de Dios aplican igualmente a las tres personas de la Trinidad. Ahora, obviamente es difícil hablar de la Trinidad en solo un par de minutos porque es una doctrina tan inescrutable y además es una verdad de que si erramos un poco, si no lo pensamos bien, llegamos a la herejía muy fácilmente. Entonces mi intención en este video no es ser tan teológico, no voy a citar los concilios, aunque podrían ayudarnos. Solo quiero citar un par de pasajes bíblicos y mostrarlos evidencia de la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a ver 7 verdades bíblicas acerca de nuestro gran Trino Dios. En primer lugar, lo más obvio, Dios es un solo ser. Y esa es una verdad tan evidente en la Escritura que los autores bíblicos realmente lo dan por sentado. Uno de los pasajes más claros de eso, en mi opinión, se encuentra en Santiago 2:19, donde el autor dice, ¿tú crees que Dios es uno? Aún los demonios, o sea, creen esto y tiemblan, ¿no? Entonces, es un hecho, existe un solo Dios, adoramos a un solo Dios. Y como dije, eso es lo fácil, entender que Dios es uno. El misterio es de que ese Dios singular habita eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vamos a ver de que cada persona ahora es Dios. Entonces, en segundo lugar, el Padre es Dios. Y otra vez, esto realmente no se debate de que el Padre es Dios. Pablo siempre dice gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo, ¿no? El Padre es Dios, eso lo entendemos. Tercer punto, el Hijo Jesucristo también es Dios. Y ahí ese punto se debate un poco, pero es sin realmente lógica, porque la Biblia es tan clara de que Cristo es Dios. El Verbo era Dios, dice Juan 1. Hebreos 1 dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Pablo nos dice en Tito 2:13 de que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es sin contar todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablan de que el Mesías va a ser Dios con nosotros. Ahora, la confusión, creo, se debe a que muchas veces en los evangelios, donde describe a Cristo en su encarnación, pues Jesús habla de su sujeción y su obediencia al Padre. Y los incrédulos piensan que eso es porque Cristo es inferior a su Padre, pero no es así, sino de que es la naturaleza humana de Cristo que estuvo sujeto al Padre. Pero la esencia del Hijo es la misma esencia del Padre, son el mismo ser. Entonces no puede haber inferioridad en términos de naturaleza y esencia. El cuarto punto es de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y también hay muchos pasajes que hablan de esto. Pienso en 1 Corintios 6, que dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Y por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu obviamente es Dios. Quinto punto, las 3 personas del Padre, del Hijo y del Espíritu son el mismo Dios. Tantos pasajes como en Juan 10, en donde Cristo dice, yo y mi Padre somos uno, o uno somos. Entonces sabemos de que las 3 personas son el mismo ser. Y finalmente el sexto punto es de que el Padre, el Hijo, el Espíritu son personas distintas. Es decir, de que no es de que Dios a veces se manifieste como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. No, simultáneamente Dios existe eternamente en 3 personas distintas.
Y para no entrar tanto en lo filosófico y tratar de ver qué es lo que hace que una persona sea una persona, creo que la forma más fácil de mostrar esto es mostrar de que cada persona de la Trinidad tiene voluntad. Es decir, el ser singular de Dios tiene una sola voluntad, pero esa voluntad singular se ejerce por el Padre y también por el Hijo y también por el Espíritu. El Padre le ejecuta como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu como Espíritu. Por ejemplo, aunque la voluntad del Espíritu siempre concuerda con la voluntad de Dios, siempre está en armonía porque comparten la misma voluntad. Pablo nos puede decir en 1 Corintios 12, versículo 11, de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, mostrando que tiene voluntad y es persona. Y es aún más obvio con el Hijo que tiene una voluntad que observamos en los evangelios. Entonces, por último, el séptimo punto. Las tres personas de la Trinidad juegan roles diferentes en el plan de redención. Y el pasaje clave que habla de esto se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 2, donde dice de que nosotros, los creyentes, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que, tratando de aplicar esa realidad, termino con una exhortación. ¿Das gracias a Dios, Padre, por tu elección? ¿Adoras a Dios por enviarte su Espíritu para santificarte? ¿Alabas a Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para rociarte con su sangre, limpiándote y capacitando para obedecer con un corazón purificado? Es que cuando adoramos a Dios no debemos ser como niños, simplemente alabando a Dios sin pensar en quién es y qué es lo que hace, sino que debemos pensar en los atributos de Dios, su paciencia y su gracia, y pensar en cómo esos atributos se expresan a nosotros en la obra de las diferentes personas de la Trinidad. Queremos ser específicos en dar gloria a Dios por quien es y por lo que hace, y todo lo que es y todo lo que hace, lo hace dentro de lo que es un Dios trino. Solamente podemos adorar a Dios de manera aceptable, de manera que agrada a Dios, cuando lo hacemos con un entendimiento de la gran doctrina de la Trinidad. Wow, qué interesante, ¿no? Y mientras el pastor estaba hablando, yo me acordaba de lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan, capítulo 4, que Dios es espíritu. Y aquellos que adoran a Dios, ¿cómo deben adorarlo? En espíritu y en verdad. Es algo glorioso, hermanos. Y otra cosa también muy interesante, él habla que el Espíritu reparte los dones y los da a quien Él quiere. Y nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como aquellos quienes recibimos los dones, ¿cómo deberíamos hacer? Si Dios me dio un don, yo debo trabajar en armonía con mi hermano que recibió otro don de Dios. Los dones no deberían jamás dividirnos. Y lamentablemente surgen a cada día nuevas denominaciones. ¿Por qué?
nuevas sectas. ¿Y por qué todo eso? Porque cada uno piensa lo siguiente: Dios me dio, es mío. Cuando que la verdad, yo he recibido un don para que yo pueda trabajar en armonía con otros dones. Y todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No podemos pensar jamás que, y esto el domingo yo compartía con la iglesia, nosotros no podemos pensar jamás que somos la mejor iglesia, que tenemos la mejor doctrina. Nosotros somos una porción de la obra de Dios en un lugar. Debemos trabajar en armonía con las otras congregaciones. Hermanos, si todos nosotros fuéramos así, creo que el mundo ya habría conocido a Jesucristo. Y el mundo va a conocer a Jesús cuando nosotros manifestemos su don mayor, que es el amor. Yo puedo tener todos los dones, pero si yo no tengo amor, nada soy. Entonces, Jesús dijo, en esto ellos conocerán que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. El amor nos lleva a trabajar con armonía. El amor nos lleva, hermanos, a comprender e incluso a entender nuestras diferencias. Yo, de mi viaje a Israel, yo guardo algo maravilloso que yo vi en la congregación. Era la única congregación que había en la ciudad, y ahí se reunían hermanos de más de 40 países. Me acuerdo que durante una reunión tenían que traducir simultáneamente a 5 o 6 idiomas: ruso, hebreo, inglés, español, árabe y otros idiomas, como 6 o 7 aproximadamente. 40 distintas naciones en una congregación, pero todos trabajaban en armonía. Era impresionante, era increíble. Habían hermanos de Rusia que trabajaban con hermanos de Sudán en África, juntos. 2 culturas, 2 idiomas, 2 razas, pero un amor y una armonía impresionantes. Entonces, ¿por qué eso, hermanos? Porque ellos se despojaban de sí mismos y dejaban que Dios los usara, que ellos fueran vasos en las manos del Señor. Entonces esto es una obra del Espíritu Santo, porque Santiago dice que donde hay, de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las contiendas. ¿Por qué esto? En la iglesia jamás, hermano, jamás. En un lugar donde se reúnen salvos, jamás debería de haber contiendas, disensiones, divisiones, jamás. Porque es el Espíritu Santo el que habita en nosotros. Entonces, Él habita en mí, habita en ustedes, habita en todos nosotros. Si es, y yo tomo las palabras de Pablo, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así decía Pablo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver ahí las consideraciones respecto a este video que acabamos de ver. ¿Quedó alguna duda? Ahí el pastor fue muy claro, muy claro. Habló de 7 puntos, ¿cierto? Habló de 7 puntos y fue muy claro, muy conciso y muy objetivo. Está claro, para mí, yo estuve viendo este video como unas 5 veces y escuchaba, wow, qué tremendo, qué armonía,
que concordancia con las escrituras, no es una persona que habla muy calmada, nada gritando, no, habla calmado y nos va explicando cómo es la Trinidad. Entonces, vamos a ver ahí ahora con ustedes. Se puede Hay hablar. algo, Sí. hay algo que dijo, no sé si lo anoté mal, como voy anotando medio rápido. Dice él que los atributos de Dios eh, pertenecen o se comparten, creo que dicen, a cada uno de los miembros de la Trinidad. Sí. ¿Sí? Eh, Sabemos que Dios es, por los atributos que nosotros definimos, digámoslo en teología, sabemos que Dios es espíritu, Ajá. pero Jesús no era espíritu. No. También sabemos que Dios es omnipresente, Ajá. pero lo que yo tengo entendido, por ejemplo, era que Jesús no era omnipresente, Ah, ¿y por qué Jesús no era omnipresente? porque estaba igual que nosotros, voy a decirlo así, Ah, no es la palabra sí. técnica, pero estaba encarcelado en su esencia humana. Ah, excelente, Y ahora excelente definición. me interrumpo un poquito porque he escuchado un predicador muy bueno, un teólogo muy bueno que yo escucho. No es el concepto que él quiere entregar, pero lo que yo me va quedando, que Jesús tampoco era omnisciente. Porque a él cuando, aquí hay un tema un poquito que puede sacar roncha. Jesús no era omnisciente porque cuando le preguntan, cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando le preguntan cuándo va a ser liberado Israel, Mm, él dice, solamente el Padre lo sabe. ujú. ¿Ya? Ahora, si yo, esto no lo dice el pastor que yo he escuchado, yo cuando lo Ajá. escucho me he meditado en esto, dice, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, Jesús dice, no os toca a vosotros, ¿saben? Los tiempos de las sazones, perdón, que el Ujú. Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces, Jesús quiere decir que él no sabe, en los evangelios él dice, no que no sabe, pero él Mm, dice que el Padre lo sabe. Ahora, mm. aquí, y esto es algo que saca, yo creo que puede sacar chispa. Si Jesús sabía, voy a decirlo así, si Jesús sabía cuándo se iba a restaurar el reino a Israel, Sí. entonces aquí está mintiendo. Hago Mm, ese paréntesis. mm. Tiro la Eh, piedra y escondo la mano. Muy bien, son buenas las colocaciones. Bien, ¿Jesús era o no era omnisciente? Jesús como Dios encarnado, es decir, como hombre. Hay unas cosas que me hacen pensar, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ah, hay otra parte que cuando le preguntan a Jesús, ah, ah, no, cuando Jesús sanó a un hombre, y la gente pensaba en su corazón, dice el texto que la gente pensaba en su corazón, y Jesús habla lo que estaba en sus corazones. ¿Qué es esto? Observen, Jesús como Dios allí estaba manifestando un atributo, la omnisciencia. En el caso de Hechos, que me gusta mucho este pasaje,
Hechos capítulo 1, ¿cierto? Ah, aquí está, ellos le preguntan a Jesús, ah, le preguntan, observen bien, versículo 7. Este versículo, hermanos, ciertamente está mostrando, había una expectativa de los apóstoles, ¿cierto? Con respecto a un reino literal y terrenal, y esto reflejaba lo enseñado por Cristo y lo predicho en el Antiguo Testamento. Ahí Jesús les habla los tiempos y las sazones. Estas dos palabras, hermanos, se refieren a características, eras y acontecimientos que serán parte de su reino sobre la tierra, el cual comenzará a partir de su segunda venida. Ahora, observen bien, a ver, disculpe, acá, Jesús, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, observen bien, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Observen bien, Jesús está hablando a los discípulos que el Padre puso en su sola potestad. Aquí Jesús nos está diciendo que yo no sé, ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ya. Entonces, aquí Jesús sabía. Un detalle. Aquí Jesús está en un estado de gloria. Jesús resucitó. Y según, ahí vamos, hermanos, paseando por la Biblia. Vamos a Filipenses. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Filipenses, el capítulo 2. El capítulo 2, versículo... Vamos a partir del versículo 8. Conocemos este pasaje, ¿no? Pero para que nosotros no perdamos aquí el hilo, dice, y estando en la condición de hombre, sabemos que Jesús se despojó, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cierto? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Jesús allí, Jesús estaba siendo igual que el Padre, diciéndoles, ¿saben qué? No les toca saber porque ellos querían, ¿qué querían los discípulos? Que Jesús restaurara a Israel desde su tiempo de gloria, con el primer templo de Salomón, cuando Israel vivió un verdadero esplendor, gloria absoluta. La presencia de Dios estaba ahí, el arca de Dios estaba ahí, la Shekinah de Dios estaba ahí, ¿cierto? Ellos pensaban en esto. Ahí Jesús les dice, ¿saben qué? No les toca saber esto ahora, no es el momento. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, esto no va a suceder ahora. Y acá, ¿cierto? Hechos, ahí volviendo a Hechos capítulo 1, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, en esta era, o quizás ahora mismo, Señor, hoy día tú vas a restaurar. Ahí Jesús les dijo que iba a pasar,
que ellos recibirían al Espíritu Santo y que serían testigos. Y mientras hablaba, y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y Jesús se fue, ascendió al trono, a la diestra del Padre. Pero Jesús siempre manifestó esta característica. Jesús sabía lo que... Porque, por ejemplo, yo no sé lo que pasa en el corazón y en la mente de nadie. Nadie. Jesús vio quién era Felipe. Jesús sabía lo que aquellos hombres estaban pensando en sus corazones. Otra cosa. ¿Se acuerdan? Cuando Zaqueo se convirtió, dice que él subió en un árbol, subió, y Jesús iba pasando, y de repente Jesús no conocía a Zaqueo. Jesús estaba entrando en Jericó, y que habla Jesús: Zaqueo, bájate. ¿Cómo eso? ¿Se dan cuenta? Es algo impresionante. Hermanos, cada día nosotros vamos conociendo al Señor. Cada día vamos conociendo a sus atributos. De verdad, a mí me falta mucho, pero mucho, conocer a Dios y cada uno de sus atributos. Porque yo veo que cada día el Señor me sorprende. De verdad. De verdad. Voy aprendiendo y aprendiendo. Amén. ¿Alguna pregunta más, Jorge? ¿Quedó claro o quedó como en el primer video, con la mente así dando vueltas? Que hablamos del Señor y todo esto, sobre todo algo tan profundo y tan delicado y tan fino, siempre, por lo menos mi mente siempre está dando vueltas, claro, por verdad, de una u otra manera, no es la respuesta que ellos esperaban, pero tampoco, por decirlo así, tampoco es una mentira. Entonces, no es como va a irse por esa línea. Un poquito ahí, al decir que ahí está mintiendo, es como casi como salirse del contexto. Y eso es súper serio, entre comillas, porque sí, cuando nos salimos del contexto, empezamos a adulterar la palabra y ahí entramos en un problema serio. Pero no, clarísimo, muy buena la guía. Gracias, profesor. De nada. Vamos a ver a los otros alumnos. Ahí, ¿cómo están? ¿Tienen dudas? La Trinidad, sus atributos. No, estaba, claro, bueno, yo no escribí algunas cosas, pero no muchas. Estaba poniendo atención más que nada, escuchando lo que él decía, que fue muy profundo, muy profundo. Me tocó harto, de verdad, muy profundo lo que decía, así que no anoté, traté de escuchar y de entender un poco. Sí me gustaría verlo de nuevo. Ustedes Sí, van a ver, así que termine la clase, estaré subiendo el video. Ustedes podrán escuchar para verlo de nuevo. Y ustedes se van a ver también. Ya. Igual que el video. El primer video también, para poder verlo de nuevo, yo igual escribí algunas cosas, pero de verdad yo no soy erudita en la palabra de Dios, quiero aprender, como estos maestros que tengo aquí, que es Jorge y mi pastor, que saben mucho. Me siento súper minimizada delante de ellos, pero trato de aprender, trato de entender un poco. Y de verdad el último video me dejó como para adentro, quedé así como súper, como dicen, marcando ocupado,
pero quiero meditarlo, quiero volver a escucharlo, pero de verdad me dejó profundamente, no sé si no es triste, sino que, wow, es todo lo que hizo Dios, Ajá. todo lo que, todo lo que Dios nos ama porque mandó a su Hijo, y no basta con eso, su Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin de los días. Así es. Entonces, Así es. eso, Así es. O sea, mi hermana Giovanna ¿cuánto es el amor de Dios eso. para con uno, que Dios está, pero no fue suficiente, mandó a su Hijo, y no contento con eso y no ser suficiente con eso, también está el Espíritu Santo que nos cuida y está con nosotros hasta el último día. Entonces, eso me deja, digo, wow, ¿qué hice yo para merecer eso? ¿Qué hicimos para merecer eso? Entonces, Entonces, eso me tiene así, ya, súper para adentro. Entonces, así es. de verdad no sé, no tengo preguntas, solo estoy disfrutando el momento, tratar Amén. de, nada más, Así eso. es. Igual cuando nosotros hablamos de la gracia es algo que no merezco. Es algo que el hombre no merece. Qué merece el hombre? Castigo eterno, porque la Biblia dice, Pablo dijo que nosotros éramos enemigos. Enemigos. Y estamos hablando de de quién éramos enemigos, de Dios, este Dios eterno, soberano, creador, todopoderoso, que está vestido, como dice un salmo, vestido de gloria y majestad, pero los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces éramos enemigos de Él, y Él nos amó, nos rescató, nos santificó, nos hizo sus hijos. Pero ¿cómo? Pero yo sé, ¿sabe lo que Dios quiere? Es un resumen, lo que Dios quiere. En el comienzo, en el principio, todos los días, al final del día, Dios llegaba al Edén. ¿Y qué hacía con el hombre? Conversaba con él. Dios siempre amó al ser humano. Dios tenía comunión. Allí estaba Adán y Eva. Dios conversaba con ellos. Y en el día que ellos pecaron, en el día que ellos prestaron sus oídos a Satanás, fue un día trágico. Llega el Señor. Adán, 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 ¿dónde estás? ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Escondidos. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Adán que dijo, oí tu voz y temí. Antes era una relación de amor, de comunión. Ahora, con el pecado, temor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Restaurar esa comunión que se perdió allá en el Edén. Pero qué bueno que todavía aún hay esperanza. Podemos hablar con Él. Y si le damos más tiempo, Él puede hablarnos y hablarnos mucho. Es algo maravilloso. Por eso que la Biblia dice que debemos, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. ¿Cierto? Es algo maravilloso. Comunión, oración, búsqueda, lectura de su palabra, comunión con los hermanos, comunión con la iglesia. Todo eso es restaurar el diálogo del pasado
el mismo diálogo que tenía Adán con el Señor. Es algo maravilloso realmente. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Así dice la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a la última pregunta. Ya estamos llegando ya al final. Estoy preparando algo para nuestra última clase, que va a ser el día viernes, ¿ya? Así el curso se va a terminar. Pero vamos a la última pregunta. Hola, amados, ¿cómo están? Acá estamos bien. Primero pedirle disculpas porque me entusiasmé trabajando y me engañó la hora. Pues. Pensaba que estaba bien en la hora y cuando vi el reloj iban a ser las 8. Así que me conecté al tiro. Ya alcancé a ver algo de lo que estaban conversando. Y el video que también le iba a preguntarle si lo podía mandar para verlo, pareció muy... Por supuesto, los dos videos yo les voy a enviar más tarde. Me pareció muy lindo lo que hablaba el pastor, me parece que el hijo de Billy Graham, ¿él o no? No. ¿Quién era él? Ese pastor es de una iglesia en los Estados Unidos llamada Iglesia de la Gracia, pastoreada por el pastor John MacArthur. Ya. Estaba equivocado entonces. Es el pastor... Me pareció... ya. Sí, me pareció muy bueno el video. Me gustaría escucharlo nuevamente. Ya, y no alcancé a estar en la clase en sí de qué se trataba, en realidad, para saber el contexto de todo lo que se estaba hablando. Ya, de todo lo que se estaba hablando. Pero hay algunas cosas que alcancé a escuchar. Una de las que también decía mi hermano Jorge del tema de la omnisciencia de Dios, de Jesús. Jesús dijo en una parte, no tengo la Biblia en este momento, no estoy en mi casa en realidad, porque quería tomar la Biblia y leer todos los pasajes que habla de la omnisciencia de Jesús. Ya Jesús dijo, yo no tengo necesidad que me digan lo que hay en los hombres, porque él conocía todo de los hombres, todo lo que había en ellos, él lo sabía. Ya así lo dice la Escritura, ya. Pero no tengo la Biblia a la mano, ya. Pero me parece muy interesante lo que estaban conversando, ya. Muy interesante. Acerca también si bien es cierto, usted dijo para preguntas, pero a uno siempre, como tiene cosas en el corazón, le gusta decirlas porque la ha leído y la ha estudiado, ya. Hay dos cosas que a mí me gustan mucho acerca del Espíritu, tres cosas en realidad, que son que Marcos o Lucas, los dos hablan del Espíritu Santo, al principio, los dos hablan del Espíritu Santo, no me acuerdo el orden, pero sí sé que los dos hablan. Marcos dice que descendió en forma corporal, y Lucas, o sea, Lucas o Marcos, no me acuerdo, dice que descendió en forma de paloma, y Lucas dice que descendió en forma de corporal, en forma de cuerpo, no que era un cuerpo, descendió en forma de cuerpo. Ya, cuando yo veo que la paloma desciende, es que viene de lo alto. Forma corporal es que lo llena todo, de los pies hasta la cabeza. Ya, todo lo llena, todo completamente, las manos, los pies, los ojos, todo lo llena el Espíritu Santo. Ya, sí que no, me pareció maravilloso, maravilloso el tema, lo que alcancé a escuchar. Ya, y lo más que me gusta a mí de esto, del Espíritu Santo, lo más que me gusta, que una vez lo entendí yo hace un tiempo atrás, es que Jesús dijo, les conviene que venga el Espíritu Santo. Y yo una vez prediqué en la iglesia y dijo, ¿por qué dijo les conviene? Más que porque recibamos poder, yo decía, ¿por qué conviene? Y una de las cosas que yo entendí que convenía era porque cuando yo fui creado, el Espíritu Santo estaba ahí. Y Él conoce toda mi vida y todo mi futuro. Él lo conoce todo, porque estaba ahí Él cuando fui formado yo. Y cada uno de nosotros, Él sabe el propósito, a dónde vamos a llegar. El Espíritu Santo lo sabe todo. Por eso dijo, les conviene.
Entonces, pues eso es lo que yo recibía y a mí me gusta mucho y pena de no alcanzar a haber escuchado la primera parte porque ahí estaba el contexto para meterse en esto profundamente. Así que Pero, gracias. amén. Pero no se Gracias. preocupen, ustedes van a tener el video, así que termine la clase, yo estaré subiendo el video. Y dentro de este video estarán los dos videos, pero asimismo les voy a mandar el link de ambos videos. Amén. Ya. Entonces, hermanos, por aquí entonces vamos llegando al final. Amén. Qué buena la participación de ustedes. Y el viernes nos vemos de nuevo. Vamos a orar y nos despedimos. Amén. Señor, gracias por esta clase. Gracias, Señor, por tu persona. Y gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Nosotros somos agradecidos porque tenemos a un Dios único, pero que se manifiesta de formas maravillosas a nuestras vidas. Oh Dios, tú te revelas a nosotros como un Padre amoroso que envió a un Hijo que nos amó y entregó su vida, y al Espíritu Santo que nos muestra a Jesús, que trabaja para que nosotros estemos en tu presencia, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres un Dios vivo, real, verdadero, y no hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Señor de nuestras vidas. Te somos agradecidos, Padre, por todo. Y que tú sigas, Señor, enseñándonos, revelándote a nosotros, Señor. Gracias por tu revelación, gracias por tu persona, gracias por cada atributo tuyo, gracias por todo lo que tú eres. Nosotros te alabamos, Señor, por el privilegio que tú nos das en servirte, en estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias por todo. Que podamos estar en armonía contigo, en comunión contigo, para la gloria